Gracias por continuar con nosotros. El Departamento del Trabajo dio a conocer este viernes la tasa de desempleo más reciente. La cifra 4.4% para marzo sorprende a pocos y es un amargo presagio de cifras mucho más altas para meses subsiguientes, pues el mes pasado el país aún no sentía el peso total de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Randy Serrano tiene toda la información. No parece haber alto en el camino por la pandemia que sigue golpeando una economía cada vez más frágil. Este viernes el Departamento de Trabajo reveló que tan solo en marzo más de 700,000 personas perdieron su empleo. Gerardo Santa Cruz es una de ellas. Lo más preocupante yo pienso que es la renta y los insumos básicos, que es comida, hermano. Pienso que eso va a ser lo que más te va a poner a pensar todo este mes que apenas empieza y ojalá y acabe pronto. Santa Cruz trabaja en la industria de servicios, la más afectada por la súbita desaceleración económica a raíz de la pandemia que ha obligado a restaurantes, hoteles y otros negocios a cerrar sus puertas. Y los pocos que siguen abiertos implementan medidas de precaución cada vez más drásticas, como Target, que comenzando este fin de semana limitará el número de clientes en el interior de sus tiendas y dará máscaras a todos sus empleados. Medida que pronto podría extenderse a otras regiones del país. El gobierno se prepara para revelar nuevas directrices contra el contagio del COVID-19 que incluirían transitar en público con la boca tapada. En realidad solamente va a ser la sensación de seguridad falsa que va a generar, pero no va a tener ninguna utilidad real. Puede generar un impacto contrario a lo que se espera. Lo que sí ha entrado en vigor son los préstamos del gobierno para que los pequeños negocios puedan pagar salarios y costear otros gastos mientras pasa la pandemia. Algunos economistas señalan que el dramático incremento en el número de desempleados podría repetirse este mes de abril, ya que la mayoría del país seguirá resguardado en casa por lo menos varias semanas más. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo. Y ante el número de casos que cada día aumenta, las autoridades mexicanas siguen llamando a sus ciudadanos a permanecer en sus casas, pero no todos hacen caso, por lo que los policías ahora hacen labores de convencimiento y alertan sobre los riesgos. Jacibe Pérez nos muestra cómo realizan esta maratónica tarea. Se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantener... Con altavoces, los policías exhortan a la gente a seguir las recomendaciones. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiar. Porque ahora, además de perseguir a los criminales, los uniformados recorren las calles a pie para hacerles saber a los capitalinos que afuera están en peligro. Por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse. Las patrullas también son usadas como herramienta para difundir la advertencia. Estas avanzan en las avenidas, mientras sus tripulantes reparten botellas con alcohol a personas como Luis, quien asegura que sí estaba guardando la cuarentena, pero pudo más su desesperación. Varios días encerrado, pues bueno, es casi imposible estar ahí, ¿no? Entonces por eso estamos aquí afuera haciendo un poco de ejercicio. La explanada del Zócalo ya fue completamente cerrada, porque mucha gente iba de paseo, recorrían las calles aledañas e incluso hasta las puertas de Palacio Nacional continúan llegando las protestas, como la de estos empleados de ferias desesperados porque no los dejan trabajar. No nos va a matar la enfermedad. A mis hijos, ¿qué les voy a decir? A mí mis hijos, yo soy su héroe. Y me dicen, papá, tengo hambre, ¿qué hago? Estamos pidiendo que se retiren a su domicilio. En todos los lugares públicos los uniformados realizan la misma labor e incluso reparten desinfectante mano a mano para intentar que no se propague el virus. Esta estrategia continuará implementándose durante los próximos días, no solo en la capital mexicana, sino en todo el país, para convencer a quienes aún están en las calles de la importancia de quedarse en sus casas. Que salga únicamente a hacer... En lenguaje de señas, este policía en Oaxaca transmite el mensaje a quienes solo así lo pueden comprender e invita a aquellos que tienen a fuerza que salir a tomar las medidas pertinentes para protegerse y a los que puedan a quedarse en la seguridad de sus hogares. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia, con casi 3,000 casos de contagio y cerca de un centenar de muertos. Las escenas son de terror. Hay fallecidos por todas partes y los familiares ya no saben qué hacer al respecto. Ivette Machín tiene todos los detalles. De 4 días falleció mi primo. Estamos llamando a la policía y no viene. Muchas personas han llamado y que esperen y que esperen. Este es el drama que se está viviendo en partes de Ecuador desde que comenzó la crisis por el coronavirus. Hasta el momento la ciudad más afectada es Guayaquil, la más poblada del país. Por favor, hagan
atendieron. Allí decenas de familias, como las de estas mujeres, están desesperadas con sus seres queridos muertos por días y días dentro de sus casas. Y es que las autoridades están completamente desbordadas. Reconocemos cualquier error y pedimos disculpas a quienes tuvieron una demora de días en retirar sus seres queridos. La situación es tan grave que algunos se han atrevido a sacar los cuerpos a la calle, pues ya no soportan el olor. Incluso hay quienes han quemado los cadáveres por su cuenta, mientras otros se desvanecen por sí solos mientras caminan por la calle. Según el gobierno, a los muertos por el COVID-19 se han unido personas fallecidas por otras causas, provocando un colapso en las morgues de los hospitales y funerarias, donde diariamente decenas de familiares llegan desde la madrugada para alcanzar un ticket para sepultar los cuerpos. No puedo enterrar a mi padre, tengo 2 días, 2 amanecidas aquí, ni siquiera puedo estar con el cuerpo de mi papá. Estamos trabajando para que cada persona sea sepultado con dignidad en espacios unipersonales. También dijo que ya se asignó un área con espacio para 2.000 cadáveres en cementerios de Guayaquil y Daule y explicó que se ha coordinado con las funerarias de Guayaquil para que trabajen en jornadas de 8 horas con el fin de atender la demanda. Y es que según estas, el actual toque de queda entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana, además de la restricción vehicular, complicaban su labor. Ivén Machín, Telemundo. En Honduras suman 3 casos nuevos de coronavirus y el total asciende a 222. Esto según informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La ampliación de este y otros titulares en el siguiente resumen. En Honduras, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó que los decesos por coronavirus COVID-19 suman 15 con 222 casos positivos. Ayer, 2 de abril, se aplicaron 112 pruebas, los cuales apenas resultaron positivas una mujer de 30 años de Cortés, un hombre de 32 de San Francisco Morazán y un varón de 53 años de La Paz. Según se indicó, se trata de un paciente que se encontraba interno en el hospital privado capitalino, donde falleció a la 1 de la tarde tras permanecer 10 días en la unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, a un ritmo de fabricación de 3.000 mascarillas diarias de la industria militar de las Fuerzas Armadas, trabajan aceleradamente para dotar a hospitales y centros de salud del país en este y otros insumos ante la emergencia nacional por el COVID-19. En Guatemala, el gobierno de ese país aprobó hoy viernes una ampliación presupuestaria de $1.400 millones para enfrentar la emergencia del coronavirus tras una sesión parlamentaria de casi 10 horas. La ampliación presupuestaria de 11 millones de quetzales fue avalada por el decreto 13-2020 del Congreso con el voto a favor de 150 diputados y 10 en ausencia. Unos $700 millones serán destinados a un fondo bono familiar que repartirá hasta 1.000 quetzales, $128, a familias de escasos recursos, que serán elegidas mediante la factura del consumo del servicio eléctrico. Y en España, investigadores de varios países han participado en un estudio internacional que ha identificado un fármaco en base clínica de pruebas que bloquean los efectos del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, en su etapa temprana de infección. Expertos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Instituto Molecular de Biología de la Academia de Ciencias de la Universidad de British Columbia han identificado ese fármaco que ya se encuentra en la fase clínica de pruebas, utilizando unos mini riñones generados en el laboratorio de Barcelona mediante técnicas de bioingeniería. Y a partir de ahí han visto el potencial del fármaco, según publica hoy la revista Cell. Vamos a una pausa, pero al regresar tenemos los deportes con nuestro compañero Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.